Muy buena madridistas, vamos con un nuevo vídeo en el día de hoy en el que veremos las reacciones de los protagonistas después de la victoria del Real Madrid por 0-1 ante el Getafe. Escucharemos en rueda de prensa a Carlo Ancelotti, veremos las palabras de Thibaut Courtois y Arda Güler en zona mixta y os daré mi opinión de lo que fue el partido de ayer. Un partido que a mí en la primera mitad me resultó bastante entretenido, o sea, me gustó mucho el Real Madrid. Muy bien en la presión tras pérdida, repliegue muy rápido, en ataque combinábamos muy bien, Arda Güler se hacía con el centro del campo, una pena no haberle probado más en esa posición, porque me parece que el equipo juega mucho mejor, encuentra mejores espacios y siempre encuentra mucho más fácil a los compañeros, y las transiciones entre la defensa, el centro del campo y el ataque son muchísimo más rápidas y fluidas. Un Aurelian Tchouaméni que os he comentado en muchos vídeos y en algún directo que me ha gustado mucho desde hace más o menos un mes y poco, que ha subido muchísimo su nivel y nos da mucha estabilidad en el centro del campo. Creo que el Madrid mejora mucho en el centro del campo, le da mucho orden y sobre todo que apoya muy bien a los centrales en la salida de balón. Luego en la segunda mitad la lesión de Álava obligaba a meter a Tchouaméni de central y meter a Camavinga en el centro del campo. Un Camavinga que se mostraba muy impreciso y que nos dejaba en situaciones muy incómodas, desorganizando mucho al equipo. Luego sacamos a Endrick del terreno de juego porque Carlo Ancelotti no vio otra cosa que castigarle por intentar una vaselina ante el portero que no le salió nada mal. Luego analizaremos sus palabras también en rueda de prensa. Y luego el equipo volvió a las andadas, a lo mismo de toda la temporada, impreciso y replegándose atrás para conservar un 0-1 contra el Getafe, sin ir a buscar un gol más para asegurar ese resultado. Y ahí Thibaut Courtois se convirtió en el salvador del equipo, el mejor jugador del partido para mí porque nos sujetó en los momentos en los que el Getafe bien pudo haber marcado más de un gol. Luego en la segunda mitad la lesión de Álava obligaba a meter a Tchouaméni de central y meter a Camavinga en el centro del campo. Un Camavinga que se mostraba muy impreciso y que nos dejaba en situaciones muy incómodas, desorganizando mucho al equipo. Luego sacamos a Endrick del terreno de juego porque Carlo Ancelotti no vio otra cosa que castigarle por intentar una vaselina ante el portero que no le salió nada mal. Luego analizaremos sus palabras también en rueda de prensa. Don Antonio, número 8 estampado en su espalda. El centro de Kroos, Carvajal. Qué gran gol el autor del golazo, qué gran gol has marcado, Arda, importantísimo para obtener los 3 puntos. Háblame de ese golpeo desde la frontal del área, enhorabuena. Muchas gracias. Sí, claro, afortunadamente marqué un buen gol y estoy muy contento por los 3 puntos del equipo. Luchamos muy bien como equipo, jugamos un buen partido y estoy muy contento de conseguir la victoria. Además, he jugado en una posición en la que me siento muy cómodo, en el centro del campo, así que estoy aún más feliz. ¿Cómo de importante era la victoria, conseguir los 3 puntos en un campo siempre difícil y complicado como es el del Getafe? Sí, siempre supimos que este partido fuera de casa era difícil. Estos partidos siempre son muy difíciles. Hubo muchos duelos, muchas entradas, pero supimos romper la presión en la primera parte, sobre todo teniendo el balón. Creo que fue una victoria muy importante. Y ahora te voy a pedir que le mandes un mensaje a todos los madridistas en español. Está mejorando tu español porque este sábado tenemos un partido muy pero que muy importante, otra final, la gran final de la Copa del Rey ante el Barcelona, Arda. Sí, partidazo importante y confianza con nosotros y a la Madrid. Gracias, Arda. Gracias. Es uno de los protagonistas del partido, Thibaut, merecida e importante victoria hoy del Real Madrid aquí en Getafe. Sí, tal cual, yo creo que al final la primera parte obviamente no había regados, después estaba lento y eso complica un poco la circulación, pero creo que hemos intentado poner el ritmo, encontramos el 0-1, ellos un poco, nos se quedaron un poco atrás y tenemos que en el descanso hemos intentado hablar de buscar el segundo gol, obviamente segunda parte con el campo más rápido, ellos han presionado más arriba y ahí nos ha faltado un poco de buenos pases, de encontrar la gente libre después de la presión y nos costó crear más peligro, pero bueno, hemos defendido bien, hemos mantenido bien esa victoria y importante irnos aquí con los 3 puntos, siempre Getafe es un campo difícil y irnos aquí con la victoria nos da confianza para lo que viene. ¿Cómo es de importante esa solidez que ha tenido el equipo en los últimos 3 partidos en Liga, ganando y dejando la portería a 0? No, muy importante porque, claro, al final, como hoy y como contra el Athletic, ganas por la mínima, es importante dejar la portería a 0.
y bueno, siempre es bueno tener esa solidez defensiva y eso lo conseguimos si todo el mundo está enchufado, si todo el mundo quiere aportar el 100% de sí mismo en defensa, si no, no es posible y eso hemos hecho los últimos partidos y tenemos que demostrar lo mismo el sábado en la Copa. Y háblame de tu partido y de esas paradas especialmente en el tiempo de descuento que han sido vitales para conseguir la victoria. Sí, al final la primera parte, bueno, un tiro nada más empezar, un poco balones aéreos, pero lo demás tranquilo. La segunda parte sabía con la entrada de Álvaro que iban a buscar más centros y ahí obviamente habíamos complicaciones. La parada, Luis Milla lo deja ahí con el tacón, lo toco, se va a Juanmi y me tiro ahí encima para que no mete gol. Se queda el rechazo y yo lo cojo rápido y por suerte no entró. Y la última también, yo creo que ahí está al final estar enchufado, concentrado y sabía que con uno menos ellos iban a apretar y que tenemos que mantenerlo. Así que contento con eso y obviamente espero repetirlo el sábado. Y ya hablando de eso, del sábado, es uno de los partidos del año, uno de los partidos más esperados por todo el madridismo. ¿Cuánta ilusión y motivación hay por parte vuestra, por parte del equipo y qué mensaje también le mandáis a la afición? No, obviamente estamos muy concentrados y con mucha ilusión para este final. Obviamente hemos perdido en la Champions y la Liga vamos segunda, intentamos ahí mejorar, pero la final de la Copa contra el Barça es importante para todo el equipo, para el madridismo y queremos darles una alegría, queremos luchar, queremos demostrar el equipo que somos y que queremos dar esa alegría a la afición. A por ello, Tibu, gracias. Gracias a Madrid. Bueno, y teníamos a dos de los protagonistas claros del partido, Arda Güler por el gol que marcó y por hacerse con el centro del campo del Real Madrid, haciéndonos jugar muy bien, y Thibaut Courtois, que es salvador como siempre, con paradas importantísimas. La última, que tendrían que haberla revisado por ese posible penalti a Rodrigo Goes, que terminó en una jugada de ataque del Getafe que casi termina en gol y hubiéramos podido empatar ese partido. ¿Hubieran revisado la jugada? Pues no lo sé. La verdad es que no sé si lo hubieran revisado o no lo hubieran revisado. Lo que sí que sé es que el árbitro tiró por lo fácil. Después del ataque del Getafe, que terminó con ese paradón de Thibaut Courtois, finalizó el partido y dijo no me complico más y se acabó. Hola, Carlos, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el partidazo de COPE. Creo que has terminado disgustado con la segunda parte, con el equipo. La primera parte ha sido brillante, buena, pero el equipo no sé si se ha descompuesto en la segunda parte. Y quería remarcarte la posición de Güler, si crees que ahí tiene futuro. Disgustado no, porque el objetivo era sumar 3 puntos y hemos sumado jugando una primera parte muy buena y una segunda parte más sufrida. Porque el Getafe ha empujado más en la segunda parte, hemos tenido más dificultad en el control del balón. Güler ha jugado como interior, lo ha hecho a su manera, muy bien, con calidad, con idea y con mucha tranquilidad. Bueno, yo creo que lo que ha terminado por rematar al Real Madrid en el partido de ayer, después de esa muy buena primera parte, han sido los cambios y obligados, empezando por el cambio de David Álava, que se lesionó, y entró Tchouaméni al centro de la defensa y Camavinga al centro del campo. Creo que ahí se desorganizó un poco el partido porque Camavinga no te da lo que te da Tchouaméni en el centro del campo, siempre lo he dicho, te da más orden táctico Aurelian Tchouaméni, y Camavinga te da más rock and roll, ¿no? Esa ruptura entre líneas, ese poco de locura, pero para el partido de ayer con un Getafe que está muy bien organizado y muy bien trabajado por parte de Bordalás, no es el tipo de jugador o el perfil que nos vendría mejor. Creo que ahí empezaron las dificultades para el Real Madrid, luego el resto de cambios. Jude Bellingham no terminó de aportar prácticamente nada. La salida de Endrick creo que también benefició un poco al Getafe, que cada vez se hacía más grande en el partido y el Madrid cada vez se echaba más atrás. Entonces creo que esa serie de cambios terminó por dinamitar esa primera buena mitad, esa gran primera mitad del Real Madrid, y ahí el Getafe pudo habernos metido mano si no es por Thibaut Courtois y esas grandes intervenciones que tuvo al final del partido. Hola Carlos, buenas noches, soy Luis Lorenzo del País. Le quiero insistir un poco en la posición de Güler porque lo hemos visto muy poco esta temporada ahí. Usted comentó al principio que lo contemplaba como interior, pero al final luego tampoco lo hemos visto tanto a lo largo de la temporada. ¿Qué le ha faltado a él para jugar más en esa posición? Gracias. Sí, un sistema que no siempre hemos utilizado, sobre todo porque cuando tú utilizas el 4-4-2, él no puede jugar como doble pivote, entonces cuando tú pones este sistema, él puede jugar solo por banda, como extremo derecho. Se juega con 4-3-3 como hemos jugado hoy, él puede efectivamente jugar muy bien también como interior, porque además es un jugador que trabaja mucho. Obviamente le falta un poco de contundencia en los duelos, pero tiene
muchísima calidad, no solo por el gol que ha marcado hoy, pero también por el manejo del juego. Yo creo que su futuro va a ser más ahí que más adelante, en este sentido. Y también pensarlo como pivote podría ser al día de hoy una locura, pero yo creo que en el futuro puede también lo podemos meter también en esta posición, obviamente en un 4-3-3 y no en un 4-4-2, ma la calidad que tiene en la construcción del juego es fenomenal. Y aquí es lo que yo digo, uno de los grandes problemas de Carlo Ancelotti a lo largo de la temporada, y anclado un poco también en que hay jugadores que juegan por decreto. Mbappé, Bellingham, Vinicius y Rodrigo son intocables, con lo cual limita mucho el cambio de sistema en el Real Madrid y nos ha impedido probar jugadores en el centro del campo como Arda Güler. Yo siempre lo he dicho, yo cuando lo veo jugar con Turquía, gran parte de los partidos juega lo que quiere Arda Güler y me parece que tiene una gran visión de juego, lo hace muy dinámico todo y tiene mucho carácter. Entonces, esa limitante que ha tenido Carlo Ancelotti por ser fiel a sus 13 mismos cabrones nos ha privado de ver a Arda Güler más en el centro del campo y siempre anclado en esa banda, o con partidos intermitentes, uno de cada 8, en fin, cosas muy raras que se han hecho con Arda Güler y da pena verlo ahora mismo en ese partido contra el Getafe jugando también en el centro del campo, haciendo jugar también al Real Madrid. Pues da pena. Da pena que en la jornada 30 y pico hayamos visto esto y no con más regularidad a lo largo de la temporada. Creo que ha habido partidos de sobra para poder probar esto. Hola Carlos, Abraham Romero, El Mundo. Le quería preguntar por el partido de Hendrik. Hablaba usted de la efectividad, hay dos mano a mano, el primero lo saca a la visoria, el segundo es verdad que puede ser que decida mal la definición. Le he visto bastante enfadado en ese momento, justo ha sido, no sé si ha sido casualidad, pero es cuando llama a Bellingham. ¿Qué le han parecido esas dos acciones? Bueno, ha tenido dos oportunidades y la primera creo que mejor no lo podía hacer, la segunda podía ser un fuera de juego, podía ser, pero efectivamente no puede hacer estas cosas. Es joven, tiene que aprender, él tiene que tirar lo más fuerte posible, no hacer el colpo del coup de théâtre, ¿no? No, coup de théâtre en el fútbol no existen. Y aquí es donde choco frontalmente con Carlo Ancelotti. Me parece muy cobarde hacerlo con Hendrik, porque Hendrik es un jugador de 18 años, sino hacerlo, por ejemplo, con el propio Brahim, que hubo una jugada en la que en vez de definir, se puso a dar ruletas dentro del área buscando no sé qué jugada y el balón terminó perdiéndolo. Hubiera podido ser un gol para el Real Madrid, pero no lo señala. Le preguntan por Hendrik y no tiene ningún tipo de duda en señalarle y encima cambiarle en el minuto que lo ha cambiado. Es un jugador que nos ha traído hasta la final de la Copa del Rey. Es un jugador que ha contado muy poco para Carlo Ancelotti, que no ha tenido ningún tipo de confianza. Encima le rematas así en rueda de prensa, me parece muy cobarde. Y luego lo veremos con la última pregunta, que lo vamos a hilar ahí también. Pero volviendo a Hendrik, ¿por qué es eso del teatro? Es que, ¿por qué tenemos que cohibir a los jugadores de esto, privarles de su talento, de la imaginación que tienen en el momento para resolver lo que sea? Lo podrán hacer mejor, lo podrán hacer peor, pero no podemos impedir que lo intenten. Me parece frustrante cómo se comporta Carlo Ancelotti con algunos jugadores, sobre todo los más jóvenes, y por ejemplo es como si le decimos a Vinicius, no hagas un tacón, no hagas esto, no desbordes por la banda, porque el teatro es para el teatro, el fútbol es otra cosa. Vamos, parece un sinsentido de respuesta y una manera de señalar por señalar que, bueno, yo me caliento muchísimo con esto porque, en fin, creo que lo mejor que le puede pasar al Real Madrid, ya lo he dicho muchas veces, es que este señor, la temporada que viene se gane o no se gane, y sobre todo si se gana, que le cambie. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo por la Radio Marca. Le quería preguntar por Rodrigo. Entre febrero, marzo y abril lleva un gol. Quería preguntarle si eso le puede penalizar de cara a la final de Copa. ¿En qué sentido? ¿Se juega o no juega? Sí, puede ser suplente, si le puede penalizar. A nivel estadístico, él tiene que jugar, porque si no ha marcado todo este tiempo, y en estos tipos de partidos, muy importante, él ha marcado muchas veces, entonces confío totalmente en él. Muchas gracias. Mirar el cambio en la respuesta. Fijaros la diferencia, la gran diferencia en la respuesta. Le han preguntado por un jugador que ha sido titular indiscutible, que nadie le ha disputado ningún minuto del juego y que muchas veces nos ha parecido verle como que va a jugar sí o sí, y eso se nota en su implicación en el terreno de juego. He puesto de manifiesto muchas veces que me gusta la implicación defensiva que ha tenido en el último mes y pico, que ha sido de los que más se implicaba a nivel defensivo de los de arriba, pero
mirar cómo le protege Carlo Ancelotti ante cualquier pregunta, cualquier sombra de duda. ¿Va a jugar? Sí. Aunque lleve sin marcar 3 meses, también. Confío plenamente en él. Entonces convendría tener el mismo tacto con Endrick, a decírselo en privado y no poner de manifiesto de manera tan evidente que no te ha gustado algo porque enseguida llamaste a Bellingham y le cambiaste a primera de cambio. Eso mina la confianza en un jugador. Yo siempre pongo de manifiesto que cuando llegó Endrick era un jugador que era titular con Brasil, ya ni aparece por allí, salvo sorpresa. Es un jugador que venía con una alegría, con un desparpajo, con un carácter, o sea, tenía algo. Y eso todo se lo carga Carlo Ancelotti y encima con este tipo de declaraciones aún más. ¿Cómo puede tener confianza un delantero que es el que tiene que resolverte un partido en el último minuto, como te los ha resuelto en la prórroga contra el Celta, en Copa, y le dices que el teatro es para el teatro? En fin. Así que dejadme vosotros en comentarios qué os ha parecido esta respuesta de Carlo Ancelotti sobre Endrick, qué os pareció el partido del Real Madrid. La primera mitad a mí me gustó mucho, me gustaría saber cómo la visteis vosotros y sobre todo la segunda mitad y cuáles creéis que fueron lo que más influyó para que el Real Madrid se viniera abajo en esa segunda parte. Así que nada, os leo en comentarios. Hasta aquí este vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente. Chao.